Diego Slezak es profesor asistente del Departamento de Computación de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires en el 2010. Fue becario del doctorado en IBM y realizó investigaciones en el Functional Genomics and Systems Biology Group del Watson Research Institute. Sus intereses de investigación incluyen la inteligencia artificial, machine learning, neurociencias computacionales y computación aplicada al alto rendimiento. Es un placer para nosotros tenerte, Diego, aquí y abrir este nuevo CITEP Lab. Todo tuyo el espacio. Te escuchamos. Hola a todos. Bueno, antes de arrancar, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor participar del CITEP Lab. Voy a contarles un poquito lo que dice ese título bastante llamativo. Van a ver que hay muchas transparencias que están en inglés. Esto yo estaba revisándolo después de unas conversaciones que tuvimos con Ángeles acerca de qué parecía más adecuado hablar. Yo lo estaba revisando anoche y me agarró un brote y dije, esto es una porquería, vuelvo a empezar, y lo volví a armar. La llamé a Ángel, le dije, ¿puedo cambiar todo esto? Sí, bueno. Y entonces, bueno, hice un rejunte de cosas que tenía vieja y no llegué a traducir todo. Así que van a ver que algunas transparencias están en inglés, pero me pareció que era preferible tratar de encontrar cosas más actuales y por ahí más entretenidas. Y bueno, no me dio el tiempo para terminar a las 2 de la mañana armando todo esto, pero bueno, espero que sea más productivo y que surjan más ideas interesantes para compartir con ustedes. Entonces, el título habla de democratización de inteligencia artificial para la caracterización de cómputo humano. El título bastante complejo. Un poco lo que voy a tratar de transmitirles es, en el último tiempo han aparecido 70 millones de páginas web, empresas, subgrupos en empresas, de todo tipo, que hacen inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial cada vez está más fácil disponible para que la use cualquier no experto en inteligencia artificial. En ese sentido, democratización de inteligencia artificial, este es un tema que está siendo abordado por las grandes empresas y las grandes universidades del mundo. En este campo particular, las grandes empresas tienen un rol preponderante y son los que están llevando adelante la mayoría de los desarrollos más interesantes desde el punto de vista de investigación y por supuesto también el comercial y aplicado. Y bueno, en particular mis temas de investigación, los que más me interesan, están relacionados al comportamiento humano, tratar de entender cómo pensamos, cómo sentimos, algo de medicina computacional, medicina personalizada, así que bueno, voy a tratar de contarles un poquito cómo usamos estas cosas. Si quieren, el inspirador del tipo de ciencia que hacemos en mi grupo viene heredado de un guatemalteco, Luis Bonan, que es el creador de reCAPTCHA, que muchos de ustedes habrán sufrido y usado, que es eso ahí a la derecha. Luis Bonan, para mí, tuvo una idea genial hace unos 10, 15 años, que fue, hay mucha gente, entre comillas, perdiendo el tiempo en internet haciendo pavadas. Pavadas puede ser jugando un solitario, puede ser navegando videos en YouTube porque sí, lo que a cada uno le interesa. Si pudiéramos reciclar, y esa es la palabra que él usa, reciclar cómputo humano para algo útil, por más mínimo que sea ese porcentaje de reciclado de cómputo humano, podríamos utilizarlo para entendernos muchísimo mejor, porque el cómputo humano es muy poderoso y hace cosas que las computadoras no pueden resolver bien. Entonces, reciclando ese cómputo humano, que son tareas que típicamente la computadora no puede resolver bien, por más chiquito que sea ese porcentaje, podríamos hacer grandes cosas. Y inventó este reCAPTCHA que, para los que no conocen, básicamente es cuando uno quiere ingresar a una página, por ejemplo, para sacar entradas para un concierto o algo así, le muestran 2 palabras. Esas 2 palabras es para identificar si lo que está intentando ingresar es un robot o un humano. Bueno, una de esas palabras se usa para esto que acabo de contar y la otra en realidad es una foto de un libro escaneado que cuando uno quiere ingresar para comprar la entrada del recital que está sacando, en realidad lo que está haciendo es digitalizando un libro del que se sacó una foto, que es una tarea muy compleja para hacer por computadora. Entonces, básicamente, la intención de millones de seres humanos intentando sacar entradas a conciertos está generando la biblioteca digital más grande del planeta. Bueno, se lo vendió a Google. Tardó más o menos un par de años en armar esto y después se lo vendió a Google.
Entonces, si quieren, esta es un poco la inspiración. ¿Podremos utilizar el cómputo humano disponible en las tareas cotidianas que uno hace y vuelca en contenido digital para entendernos a nosotros mismos, para entender enfermedades mentales, para educación, para redes sociales, para lo que sea? Entonces, si quieren, nuestra línea de investigación típicamente tiene esta forma. La idea es, tenemos un cerebro arriba a la izquierda que genera, de alguna manera, pensamientos. Ese pensamiento, hoy en día, casi en todas las formas que se les puedan ocurrir, imágenes, audio, texto, están disponibles en algún que otro repositorio en Internet. Uno haciéndose una selfie, subiéndola a Facebook, está mandando una imagen, con videos tenemos audio, imágenes, gestos, escribiendo una página web, un diario, un tweet, lo que se les ocurra. Estamos volcando productos del pensamiento en un medio digital al planeta de forma abierta. Cualquiera puede ir a Twitter y decir, dame todos los tweets que incluyen esta palabra. ¿Ven? Entonces, de golpe hay una masividad de datos, de pensamientos, de productos del pensamiento digitalizados a disposición para hacer este tipo de investigaciones. Y ese es un poco el enfoque que agarramos. La pregunta inmediata después es, está bien, yo me bajo todos los videos que hicieron personas argentinas de formación académica acerca de temas de computación. ¿Qué hago con esos videos? Bueno, ahí aparece un poquito las ciencias de la computación, lo que nosotros llamamos la parametrización, el análisis de datos. Cómo convertir ese contenido que no necesariamente es fácil de analizar en numeritos. Numeritos que después podemos procesar, analizar, sacar conclusiones y volver al cerebro. ¿De qué manera? Intervenciones. Si yo aprendo que todos los niños de 6 años están en el proceso de linearización de la estructura mental de los números, y aquellos que no logran esa linearización tienen después mal desempeño en matemática, uno puede intervenir y decir, bueno, antes de segundo o tercer grado, todas las maestras deberían saber que los niños tienen que linearizar la concepción del mundo numérico para que tengan buen rendimiento en matemática después. Eso no asegura el buen rendimiento, pero si no tienen eso, no asegura, pero es altamente probable que no lo tenga. Entonces, ese es un poco el circuito en el que nosotros estamos metidos, y fíjense que este circuito no tiene ninguna aplicación privilegiada detrás. No es que esto es a educación, a medicina, a entretenimiento. Cualquier actividad que tenga esta volcado al mundo digital y haya investigación interesante para hacer detrás, puede ser sometida y analizada. Y acá me voy a pelear con Ángeles. Me dijeron CITEP Lab de Big Data y yo dije, bueno, son muy pocos los que tienen Big Data. Twitter tiene Big Data, Facebook tiene Big Data, Microsoft, Google y todas estas grandes empresas. Nosotros los investigadores no tenemos Big Data. Entonces, típicamente esta investigación, este tipo de investigaciones en el ambiente académico es bastante restrictivo y no es tan amplia las bases de datos con las que contamos. Fíjense que recién les dije, bajo todos los videos de tales características, o dame todos los tweets que incluyan a tal palabra, o me voy a bajar todas las noticias que haya publicado los diarios argentinos, Clarín, La Nación y Página 12 para hacer algún análisis político. Todo eso lo puedo hacer y puedo aprender Scrappy. Bueno, eso no es Big Data. Eso en todo caso es una base de datos grande que por ahí me cuesta procesar. Pero Big Data es cuando uno tiene ese flujo de información constante de cientos de miles, millones de celulares o computadoras transmitiéndome, que puede ser a través de diarios, Twitter, Facebook o todo esto que les estoy contando. Entonces, en su momento, charlando con Ángeles, yo le dije, bueno, a mí me gusta más hablar de Data Science. Datos disponibles hay a rolete, hay por todos lados y son grandes cantidades. Hablar de Big Data me cuesta, al menos en mis investigaciones, y prefiero llamarlo Data Science. Que lo más interesante que nosotros hacemos es, busquemos un dataset interesante acerca de educación, medicina, lo que sea, y pensemos qué preguntas se pueden contestar con ese dataset.
¿Son grandes? Típicamente sí, pero no necesariamente son estos flujos masivos que tienen las grandes empresas o las grandes aplicaciones. Y esto no es un invento mío. En el mundo, hace 10 años que apareció la palabra Big Data, estaba recontra de moda, y hace unos 5 se puso de moda la siguiente versión de Big Data, que es Data Science, que es hacia lo que estoy tratando de llevar esta charla. No soy el primero en hablar de esto, ni mucho menos. Hay hoy cientos de iniciativas a lo largo del mundo de carreras terciarias, carreras universitarias, posgrados, cursos online, materias individuales en facultades de ciencia de la computación, etcétera, que hablan de Data Science, donde Data Science lo que tiene para mí más interesante es que es estrictamente interdisciplinario, y eso es lo que intenta mostrar esta figura. ¿Qué es lo que tiene que saber un científico de datos? Un data scientist, como se llaman en el mundo. Y fíjense que si ustedes miran esos globitos, típicamente tenés los que son muy, muy técnicos, que hacen ciencia de la computación, ingeniería en informática, estadística aplicada, matemática, física, todo ese tipo de perfiles que son muy, entre comillas, hackercitos. Saben muy bien programar, y si uno va y le da un dataset y le dice calculame la transformada de Fourier y te muestra unos gráficos espectaculares, funcionan bárbaro. Están los que saben mucha teoría acerca de matemática, modelos, y te hago un sistema dinámico para bla, 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 bla. Muy interesante también. Pero el data scientist no solamente tiene que tener esos contenidos de saber analizar, saber modelar, tener ese expertise de poder programar esas cosas, sino conocer del dominio. Supónganse que ahora recibo un dataset de todos los diarios de Argentina y quiero hacer algún estudio de política. El data scientist tiene que saber qué preguntar. Ese es el mayor desafío. No solamente hay que preguntar, ¿qué herramienta puedo usar sobre ese dataset que me permita contestar esa pregunta? Y ese es el gran desafío. ¿Cómo hago para formar a alguien que sepa de todo? Bueno, es imposible, pero si quieren, ese es el desafío, es el norte de este tipo de nuevas carreras que se están abriendo. ¿En qué consiste la tarea cotidiana de un data scientist? Yo hoy ya me autorrefiero como un data scientist, y típicamente nuestras tareas son buscar datasets de alguna pregunta de interés. Cada uno encontrará su lugar de placer en la investigación en donde sea. Finalmente, buscar qué repositorio de datos o qué centro de información me puede proveer esa información, procesarlo, convertirlo en algo que sea utilizable. Si soy un fanático de la música y quiero tratar de identificar cuáles son los estilos musicales hoy en YouTube más vistos, por decir una pavada, bueno, entonces tendré que conseguirme los videos, bajármelos, aprender a procesar videos, no solamente procesarlo, convertirlo a numeritos que después yo pueda analizar, y típicamente aparecen, si quieren, 2 líneas de análisis de datos, una más de modelado y estadística, si quieren, la matemática más clásica de análisis de datos, y toda la nueva era, esta democratización de inteligencia artificial, que es el machine learning, inteligencia artificial, aquellas herramientas que hoy están pudiendo predecir ciertas cosas. Por ejemplo, tomo todos los tweets que hablan de política y hago un análisis de si hablan a favor o en contra del gobierno de turno. Entonces yo ahora quiero predecir si por ejemplo, una intervención, una propaganda de algún tipo va a tener una tendencia más positiva o negativa. Ese es el tipo de cosas que hoy, usando estos repositorios, preprocesamiento, modelado para identificar, por ejemplo, si algo habla a favor o en contra, luego me permite predecir cómo una intervención puede afectar y repercutir sobre la sociedad. Entonces, en resumen, ¿qué habilidad requiere hoy un data scientist? Y en el contexto de este lab, yo diría un data scientist en el contexto de Big Data, y es, para mí, fíjense, hacer la pregunta correcta. Poder interpretar los resultados que surjan de esa pregunta y entender la estructura de los datos.
es muy difícil que vengan los repositorios de datos con la pregunta y la estructura de los datos disponible. No les van a venir los videos ya preseleccionados con la pregunta de decime cuáles son los videos más vistos, los estilos musicales de los videos más vistos. No va a pasar eso. Entonces, entender qué datos uno tiene y cuál es la estructura y qué pregunta puedo yo hacerme acerca de esos datos es el desafío que hoy aqueja a los data scientists. Entonces, esto lo voy a saltear por cuestión de tiempo. Y ahora les voy a contar algunos proyectos en los que estamos nosotros en estas líneas de investigación. Hace muchos años tenemos un proyecto que se llama Mate Marote. Es un proyecto de intervenciones educativas en chicos entre 4 y 6, 7, 8 años. La idea es poder estimular ciertas habilidades cognitivas para los que saben algo de neurociencia, en particular las funciones ejecutivas, planificación, control inhibitorio, atención, memoria de trabajo. Y la idea es hacerlo a través de algo que sea motivante para los chicos. Y no hay nada más motivante que juegos. Entonces, esta línea de investigación busca crear jueguitos entretenidos, vistosos, que atraigan a los chicos en esas edades a jugar, pero que al jugar estén entrenando principalmente cierta habilidad. Entrenar que tengan más memoria de trabajo, que puedan prestar más atención y a partir de esto diseñar mejores intervenciones. ¿A cuáles chicos les conviene realmente entrenarse en estas cosas? ¿Es necesario? Un chico que va a la escuela regularmente, que tiene una familia con libros en su casa, que le leen antes de irse a dormir, que come bien, desayuna bien y va a una escuela que tiene maestras que no faltan y todo ese tipo de cosas. Si tengo todo ese contexto, ¿tiene sentido entrenar a ese chico en que juegue bien al jueguito de avioncito que está ahí arriba, que entrena el control inhibitorio? Bueno, eso es un poco el tipo de preguntas que nos hacemos. Y para esto tenemos un gran soporte digital con el proyecto de Conectar Igualdad que arrancó hace ya casi 10 años. Hoy tenemos los productos del pensamiento de los chicos volcados en un medio digital. Tenemos esta oportunidad, tenemos estos repositorios. Por supuesto están las barreras de los protocolos, comité de ética y todo ese tipo de cosas que hay que atravesar, pero está la infraestructura. Hoy en día, si uno quiere instalar jueguitos que ya están validados que no hacen mal, que entrenan, y ese tipo de cosas, uno puede pensar en protocolos de aplicación que no tengo que andar pensando cómo hago para que estos chicos efectivamente puedan jugar a estos jueguitos. Las computadoras ya están en las escuelas. Entonces, este es un experimento que hicimos entre el 2008 y 2011 de más o menos 200 chicos. La idea fue exactamente esta que les conté. Hicimos algunas evaluaciones antes de entrenar a los chicos con estos jueguitos. El entrenamiento consistió en 27 sesiones de 15 minutos 3 veces por semana, o sea, 9 semanas. Durante esas 9 semanas jugaron a estos jueguitos en distinto orden, etc. Y antes y después se los evaluó. ¿Cómo se los evaluó? Hay muchas maneras de evaluar. Algunas bastante controversiales y que no nos gustan demasiado, pero que son las típicas de la literatura: coeficiente intelectual, fluencia verbal, inteligencia fluida, etc. Para los que conocen ese tipo de test. Pero otra medida muy interesante, la evaluación de los propios docentes. ¿Cómo les fue a esos chicos en matemática, en lengua, antes y después de jugar a Mate Marote? Y es obvio que los chicos van a aprender durante el proceso escolar. Estamos hablando de 27 sesiones, 9 semanas. Entonces, por eso aprendieron. La pregunta que nos hicimos nosotros es: ¿aquellos que juegan Mate Marote aprenden más que aquellos que no juegan Mate Marote? Esa es un poquito la pregunta. Si uno mira eso que acabo de preguntar, la respuesta así global es: puede ser, pero el efecto es muy chiquito. Puede ser, el efecto es muy chiquito. Sin embargo, algo que descubrimos, y eso es el gráfico que está ahí a la derecha, es que aquellos chicos
que son faltadores por el motivo que sea, viven en villas y cuando llueve se inunda y entonces no pueden llegar a la escuela, o la escuela tiene serios problemas de infraestructura y la profesora falta mucho, o la escuela no se puede abrir por el motivo que sea. Aquellos chicos que no tienen el estímulo suficiente por el motivo que sea, en esos chicos jugar a mate-marote iguala posibilidades mirando la evaluación de los propios docentes. Esos chicos rinden mejor en matemática y lengua un tiempo considerable después de haber jugado mate-marote, aún sin haberles enseñado específicamente matemática y lengua en mate-marote. Yo en mate-marote le enseñé a indicar hacia dónde apunta un avioncito, que eso entrena el control inhibitorio, el prestar atención. Entonces, yo creo que el principal aporte de este tipo de intervenciones es igualar posibilidades. Aquellas personas que no tienen el estímulo suficiente por el motivo que sea, entonces en una de esas se puede suplir diciendo, si no vas a la escuela porque se te inundó la calle, juega mate-marote. Y de vuelta, esto es un proyecto de investigación, es un prototipo. No digo jugar este juego de este mate-marote como está programado ahora. Es una línea de investigación que creo que propone nuevas alternativas para tratar de igualar posibilidades. Y acá es donde empieza el popurrí. Entonces, esta es una de las líneas de investigación que a mí me interesa mucho. Educación, cómo usar este tipo de tecnologías Big Data en el contexto educativo. Y por un accidente de esos que son raros, publicamos un artículo en análisis de texto y nos empezaron a contactar muchos médicos. Y entonces, de golpe, las líneas de investigación del grupo tendieron mucho a la medicina y en particular a la psiquiatría. Hay muchos médicos estudiando la salud mental y algunas patologías psiquiátricas que están muy poco formalizadas y cuantificadas para diagnosticar, en particular esquizofrenia, bipolaridad. Es algo muy discutido acerca de cómo diagnosticar estos pacientes. Típicamente, estos pacientes tardan meses en ser diagnosticados, muchas sesiones hasta que un médico define, bueno, esta persona efectivamente es esquizofrénica, tiene este tipo de síntomas, vamos a probar con esta droga. Nosotros veníamos trabajando en esto de la línea de educación y una de las cosas que nos interesaba mucho era tratar de cuantificar análisis de texto. Los chicos producen muchos textos. Entonces teníamos algunas publicaciones en ese contexto y nos empezaron a contactar médicos de, bueno, si pueden medir cuánto valor moral hay en un texto, ¿podrán medir, por ejemplo, cuánta incoherencia hay en un texto? Porque eso sería muy útil para pacientes, por ejemplo, esquizofrénicos con síntomas de desorganización del pensamiento. Y realmente fue así. O sea, los psiquiatras vieron en el tipo de investigación que podían aprovechar este tipo de cuantificaciones. Y entonces voy a saltear esto por cuestión de tiempo. Entonces, ¿en qué consistió este trabajo principalmente? Nos dieron pacientes que son extremadamente raros, sienten algún síntoma de depresión, están cansados, no tienen ganas de salir a casa, pero no son esquizofrénicos, no son bipolares, depresivos, están teniendo algunos síntomas que los hace acudir a la guardia por el motivo que sea. Típicamente se quedan durmiendo mucho tiempo en su casa, sienten ganas de no salir y cosas por el estilo. Asisten a la guardia y la guardia, esto es en un hospital de Columbia en Nueva York, les hacen los test estandarizados para diagnosticar este tipo de enfermedades y no les da nada. Les da, bueno, este paciente tiene un valor moderado que se lo declara de riesgo. Es una persona que no está completamente normal, tiene algunos síntomas muy leves, son de riesgo, no se lo puede catalogar como esquizofrénico, bipolar o lo que sea. Entonces, se lo sigue a ese paciente durante 2 años y medio y algunos de ellos efectivamente, voy a usar términos técnicos, se convierten y tienen eventos psicóticos por esquizofrenia. Muy poquitos pacientes de esos de alto riesgo se convierten a esquizofrénicos y tienen algún evento psicótico. Entonces, la pregunta que nos hicieron los psiquiatras es, ¿podrán ustedes cuantificar esa entrevista inicial donde creíamos que había alto riesgo?
y no pudimos diagnosticar a estos pacientes y evaluar cuáles de estos que nosotros declaramos de alto riesgo son los que se van a convertir? Bueno, y efectivamente medimos la coherencia del texto, esta idea de, bueno, cuán desorganizado está el pensamiento, y a través de esas técnicas pudimos clasificar aquellos pacientes que se iban a convertir con un 100% de precisión. Cuando digo 100% voy a hacer un disclaimer acá, 100% en 34 pacientes de los cuales se convirtieron 5. ¿Ven? Esto es recontra prototipo, ahí se ríen por ahí, ríanse, es correcto reírse. Esto es muy, muy, muy preliminar, pero es un resultado que promete mucho, promete que efectivamente en el texto producido por los pacientes durante la entrevista psiquiátrica hay contenido, hay información que es posible usar para tener un testeo un poquito más fino que lo que había antes. Para que se den una idea, estos test estandarizados de entrevista que hoy en día usan los psiquiatras tienen más o menos del orden de 30% de acierto. O sea que hay un 70% de las personas que son declaradas de riesgo que nunca tienen ningún síntoma de ningún tipo. Si pudiéramos salvar a esas personas de ser catalogadas de alto riesgo para ser normal, andate a tu casa y tomate una copita de vino, dormí bastante y que después la vas a pasar bomba, imagínense el resultado de esto. Y esto tiene una contra, si quieren, y es que son datos realmente prácticamente imposibles de conseguir. Fíjense que son pacientes que por algún síntoma acudieron a la guardia, se entrevistaron, fueron considerados de riesgo. Esta psiquiatra se le ocurrió que mi método podía llegar a servir, nos contactó, eran 34, se convirtieron solo 5. O sea, la probabilidad de conseguir grandes masas de este tipo de datos es muy baja. Sin embargo, hay un montón de redes sociales que producen mucho texto y en donde las personas declaran explícitamente, hoy estoy lo que sea. ¿Ven? Entonces, ¿podremos usar este tipo de enfoque en Twitter, por ejemplo? ¿Ven? Twitter es la red más fácil para hacer este tipo de cosas porque todo lo que uno publica en Twitter es público. Facebook ya no es tan así, hay que ser amigo y tiene algunas complicaciones. Twitter es completamente público. Existen algunos trabajos anteriores en Twitter que hablan sobre, por ejemplo, depresión posparto. Muchas mujeres, después del parto, empiezan a poner tweets en Twitter, ¡ay, qué lindo mi hijo que nació la semana pasada! Y de golpe se empieza a ver cómo esos tweets van entrando en depresión. Entonces la depresión postparto es fácil, créanmelo esto, es fácil de detectar en Twitter. ¿Ven? Es fácil de detectar, en paper de hace 7 años de eso. ¿Ven? Entonces, de vuelta, ¿todas las mujeres se pueden detectar usando Twitter depresión? No, aquellas que tuitean, algunas de ellas caen en depresión y se lo ve en Twitter. Pero entonces, la misma idea. ¿Qué podemos medir en Twitter acerca de, si quieren, la conciencia de las personas? ¿Ven? Y entonces le voy a dar un ejemplo en particular de lo que nosotros llamamos conciencia social. No les voy a hablar de esquizofrenia en Twitter porque es mucho más lejano y mucho más difícil. Les voy a hablar de algo un poquito más fácil. Y es, tengo que medir distancias entre palabras. Tengo que medir, esto que les decía, coherencia del discurso, desorganización del pensamiento. Son cosas realmente muy abstractas. Entonces, uno lo que puede hacer es mirar en Twitter cuando dos palabras aparecen juntas. Cada vez que se habla de perro, se habla de gato. Típicamente, después de que un tweet incluye la palabra gato, aparece la palabra paseo. Bueno, se ríen, pero ya ríen. ¿Qué otra palabra se les ocurre que pueda aparecer? Bueno, entonces agarro el listado de palabras que aparecen juntas. Aquellas palabras que aparecen muy juntas en el timeline de Twitter, es altamente probable que estén semánticamente relacionadas. Perro y gato van a aparecer cerca. No va a aparecer gato con logaritmo. ¿Está bien? No va a aparecer un tweet de gato y un tweet de logaritmo en el mismo tweet o en un timeline más o menos cercano. Entonces, usando ese tipo de técnicas, uno puede armar, si quieren, el mapa semántico de la sociedad. ¿Qué piensa la gente en Twitter que habla en español y tuitea acerca de las distancias de cualquiera de dos conceptos? Y entonces hicimos una prueba de concepto. ¿Qué pasa con los países? Si yo hablo de Argentina,
¿cuál será aquel país más cerca de Argentina? Y ahora me puedo armar una matriz gigante de todos los países que se me ocurren. Y ese es el tipo de gráfico que aparece cuando uno mira Twitter. Yo acá no estoy diciendo Argentina y Brasil son países vecinos. Yo estoy mirando, cada vez que aparece Brasil, es probable que aparezca Argentina cerca. Mido esa probabilidad y esa probabilidad me permite graficarlo. Y entonces ahora puedo decir, a ver quién quedó cerca. Y si se fijan, hay una organización geopolítica bastante clara. Los países de África, los países de América, los países de Europa, países de Asia. Y noten algunos puntos muy interesantes. Esto tiene... Bueno, si miran... ¿se ve ahí el cursor? Sí. Si miran, por ejemplo, Estados Unidos, que ahora no lo encuentro, ¿dónde está? Acá está. Fíjense, Estados Unidos debería encontrarse, no sé, cerca de México, cerca de Canadá, cerca de Argentina, mucho más que de Europa. No, aparece mucho más cerca de países centrales europeos. O sea, no está capturando estrictamente el mapa geográfico. Está capturando aquel mapa que tenemos las sociedades, en este caso los que hablan en Twitter en este idioma, con estas palabras, cómo es que Argentina está cerca de Brasil, cerca de Costa Rica y mucho más lejos de Canadá y Estados Unidos. Pero entonces ahora uno puede mirar eventos particulares que mueven esto. ¿Qué pasa si hoy hay un accidente, un terremoto en no sé dónde? ¿Cambiará el mapa de la gente que tiene entre los países? Entonces quisimos tratar de probar eso. Ahora hay que buscar un evento suficientemente fuerte que nos cambie a nosotros la estructura mental de las palabras, de los conceptos. Entonces fuimos, justo era la época del Mundial. Entonces fuimos al Mundial y dijimos, miremos el sorteo del Mundial. ¿Qué pasa con la estructura del mapa de países durante el sorteo del Mundial? Y eso es lo que están viendo ahí. Si ustedes miran acá arriba, esta matriz está mostrando la distancia entre todos los países que participaron del Mundial, es el cuadradito chiquito de abajo a la izquierda, y todos los otros son países que no participaron del Mundial. Se ve todo más o menos igual, todo azul con unos puntitos por ahí salteados, que son los países que están cerca, etc. Si ustedes miran, a medida que se acerca el sorteo del Mundial, ya empiezan a aparecer unos dibujitos raros, ¿no? Acá aparece, esto está prendido fuego. De golpe, la estructura mental de la gente 3 días antes del sorteo, eso es un día antes del sorteo, ya está. Yo no estoy cerca de Brasil, estoy cerca de Irán. ¿Por qué? Porque es el equipo al que quiero que me toque en el grupo. Y si miran exactamente el día siguiente al sorteo del Mundial, no solamente ven prendido fuego ese cuadrado de los países que participaron del Mundial, ven los cuadritos de los grupos del Mundial. O sea, la gente no habla más. Argentina no habla más de Brasil. Ahora Argentina habla de Irán. ¿Contra quién jugamos? Dinamarca, Bélgica, ya no me acuerdo quién más. Y Nigeria. Ahora somos hermanos de Nigeria. ¿Por qué? Porque jugamos el Mundial contra Nigeria y la sociedad asocia a Argentina a Nigeria ahora. ¿Por qué? Y porque hay un evento tremendo que vuelca en las redes sociales ese tipo de comportamiento. Algunas tendencias de democratización de inteligencia artificial para ir cerrando. Esto abre nuevas líneas de investigación súper interesantes y básicamente infinitas líneas de investigación, las que a uno le guste. A mí personalmente me gusta mucho analizar texto. Por esas casualidades terminé en esquizofrenia, bipolaridad y ese tipo de enfermedades mentales y me apasiona. Me gusta el comportamiento humano, sociedades, de qué están hablando las sociedades, de qué están hablando en Twitter ciertos grupos. Estamos haciendo cosas del estilo de depresión posparto, esto de cuando hay un evento saliente, no sé, hay una manifestación en el centro de porteño, cómo putea a la gente, cómo asocia esa manifestación a distintas cosas. Pero esto es solo un aspecto del tipo de cosas que hoy se están midiendo. Es solo el texto en Twitter. Hoy en día hay unas tecnologías que se llama Cognitive Services, que va mucho más allá. Que la idea es, te mido no solamente lo que decís, la transcripción de lo que decís en texto, el tono con lo que decís, sino que ya con la cámara puede identificar emociones. Entonces, este es un dibujito de un terapeuta virtual, esto es en serio, no es chiste, que se llama Sim Sensei, que
acá a la izquierda ven a una persona que se está sometiendo a ese agente virtual. Esto es una computadora como cualquiera de estas, que con la webcam detecta, está sonriendo, está contenta, está cansada, tiene ojeras. ¿Ven? Empiezan a proveerse de información que para cualquiera no experto en análisis de imágenes faciales le permite de golpe explotar parámetros que antes para mí eran impensados. Yo trabajo en procesamiento de texto. Bueno, usando esta democratización de inteligencia artificial que hay ahora, o los servicios online de análisis de video, por ejemplo, uno puede explorar emociones en caras, en interacciones humanas con una camarita, en tiempo real, prácticamente sin esfuerzo. Este experimento es de un agente de Carnegie Mellon, lo aplicaron en Japón. En general, si uno piensa en un terapeuta virtual en Argentina, uno dice, esto claramente no va acá, psicoanálisis, el reino del psicoanálisis, a mí me prende en fuego si cuento esto. Bueno, pero en Japón no, en Japón es al revés. La mayoría de los japoneses declaran, y se hizo esa encuesta, que no se sienten cómodos contando sus problemas, sus miserias a otra persona. Esto es algo muy conocido en la cultura japonesa. Entonces, los japoneses no se someten al psicoanálisis. Entonces, hicieron un experimento muy entretenido. Le ofrecieron a los japoneses entrar en el siguiente experimento. Primero hablar con una persona, por más que no quieran someterlos a esa terapia. Someterlos a una terapia que era un agente virtual, una pantalla, pero que detrás estaba controlado por un ser humano y el que interactuaba con ese agente virtual sabía que lo que estaba detrás era un humano, pero era una pantalla. Y un tercer experimento que era un agente virtual. Adivinen con cuál agente, el humano, el pantalla controlado por un humano o el virtual, tuvo más efecto en el sentido de cómo se sintieron tiempo después de someterse a esa terapia. Bueno, en Japón, este terapista virtual fue el que mejor resultado tuvo a mediano plazo de cómo se sienten las personas después de una sesión de terapia de este tipo. Entonces, uno puede no creer en esto, más viviendo en Argentina, pero sepan que ya estas tecnologías están disponibles, son poderosas, miden bastante bien muchos gestos. Por supuesto, ambientes ruidosos más complicados, si estoy en un subte y se mueve todo, no va a andar, un video en YouTube de alguien moviéndose, andando en skate tampoco, pero si uno es más o menos equilibrado en el video y en el audio y las cosas vienen en un buen formato, estas tendencias ya están proveyendo atributos que hasta hace 2-3 años eran completamente impensados, como por ejemplo emociones en real time de la medición de las caras. Así que bueno, esto es lo que se viene y muchas gracias.